Lo vamos a presentar ahora sí a Fernando Marino, excombatiente de Malvinas, ultramaratonista, y bueno, un gustazo tenerte acá. Ante todo, gracias. No tienen nada que agradecer, el gusto es mío y gracias por la invitación. Fer, bueno, ante todo, obviamente de más está decir la convocatoria, no solamente para saber tu historia, sino también con la fecha del 2 de abril tan a la vuelta, el jueves, sin ir más lejos. Contanos, a vos estas fechas te movilizan, imagino que además sos parte del CECIM también, con muchas actividades estos días de un lado para el otro. Sí, la verdad que es una semana llena de tareas y de actividades. A veces decimos que la temática de Malvinas debería ser durante todo el año, a lo largo de todo el año, pero bueno, tampoco es que renegamos de la situación y al contrario, estamos dispuestos, por supuesto, porque nos gusta muchísimo que nos den y nos brinden estos espacios como para poder hablar del tema de Malvinas, así que por eso te decía que estoy muy agradecido por la invitación, porque obviamente que a nosotros nos encanta hablar más con jóvenes, transmitir lo que nos pasó, lo que vivimos. Nosotros éramos en su momento jóvenes como ustedes y nos gusta mucho poder compartir con jóvenes como son ustedes lo que nos pasó y nuestra experiencia. Antes de meternos quizás de lleno en tu experiencia y tu vivencia, como CECIM, ¿qué van a estar haciendo el día jueves? Si es que es el día jueves el que hacen las actividades. Sí, tenemos mucho, toda esta semana tenemos muchas actividades. El día jueves nos dividimos en dos partes. Yo, como soy secretario de deportes del Centro de Excombatientes, voy a estar presente en el bosque de nuestra ciudad, en el Paseo del Bosque, porque hay una carrera, una maratón, que desde hace muchísimos años realizamos cada 2 de abril, junto con la gente del Círculo de Atletas de acá de La Plata. Hacemos una carrera que es muy lindo porque es dar y hacer un homenaje desde otro lugar, en este caso desde el deporte. A mí, que me gusta mucho el deporte, siempre digo que el deporte es una gran herramienta para homenajear a nuestros compañeros caídos en Malvinas, porque es una actividad que está abierta a toda la comunidad, hay una correcaminata, puede ir toda la familia, van muchos nenes que dicen vengo a correr por los soldados, y eso está muy bueno. Y además, como les decía antes, hay mucha juventud, porque en general mayormente los corredores son mayormente jóvenes, y también hablar de la temática con ellos es muy interesante. Eso en el aspecto deportivo, que se completa el sábado y el domingo con una pedaleada en la República de los Niños, que dura 24 horas, porque arranca el sábado a las 5 de la tarde y termina el domingo a las 5 de la tarde. También es una actividad muy linda, en este caso para los ciclistas, que a través de postas que van cumpliendo por equipos, van cumpliendo las 24 horas que dura el homenaje. Así que también vamos a estar ahí el finde en la Repu, con la actividad deportiva, en este caso el ciclismo. El acto central del CECIM sí es en la Plaza Islas Malvinas, como todos los años, a partir de las 11 de la mañana, que dura todo el día, porque luego por la tarde va a haber un recital en la plaza, así que ahí vamos a estar. Es una actividad que ya desde hace muchos años tenemos en el monumento, y que en este caso va a ser el acto central. Bien. Bueno, ahí la invitación hecha a toda la gente, tanto a la parte deportiva como al acto central en Malvinas. Me meto ahora sí de lleno con tu historia y después también abro juego a mis compañeros. Me gustaría un breve, o bueno, quizás no tan breve, pero un relato cronológico de vos. Me decías recién, éramos jóvenes como lo son ustedes ahora, de cómo se da que vos hayas tenido que ir a la guerra de Malvinas. En aquel momento existía lo que se llamaba el servicio militar obligatorio, que todos los jóvenes de 18 años de nuestro país tenían que cumplir durante un año un servicio en alguna de las fuerzas armadas de nuestro país. A mí particularmente, por sorteo, se hacía un sorteo, me tocó hacerlo en la fuerza, en el ejército, en el año 1981, el año previo a la guerra. Me tocó, por una cuestión de cercanía, el Regimiento 7, que justamente estaba en la Plaza Islas Malvinas. Yo hice mi servicio militar en lo que era el viejo Regimiento 7. Hoy, la verdad que para mí es muy placentero poder ir, por ejemplo, un fin de semana a tomar mate a la plaza, verla llena de jóvenes, verla llena de niños jugando, verla llena de artesanos que también tienen un recurso laboral ahí para poder poner su microemprendimiento, por ejemplo,
cuando en su momento yo la conocí toda amurallada, con soldados en las esquinas, en las garitas, con rejas, con portones. Así que hoy con la democracia disfruto muchísimo de poder, en ese espacio público que nos pertenece a todos, poder pasar, por ejemplo, una tarde tomando mate con mi familia ahí en ese lugar, ¿no? Después de lo que viví. Eso fue en el año 1981, yo salí de baja, me gustaba la carrera de veterinaria y en diciembre del año 1981 me anoté para hacer el curso de ingreso, porque en aquella época la universidad tenía examen de ingreso, no solo examen de ingreso, sino que también tenía cupos para ingresar, o sea que no solo había que aprobar el curso de ingreso, sino que había que sacar una buena nota para obtener un cupo. Lo hice en los meses de febrero y marzo de aquel momento, pero cuando llegó fin de marzo me llegó un telegrama a mi casa que me decía que me tenía que volver a presentar en el ejército, porque la camada que iba a la guerra era la camada anterior. Los jóvenes que habían entrado en ese año al servicio militar no estaban preparados, digamos, de una forma muy vulgar. Más allá de que nosotros tampoco estábamos preparados para una guerra, pero bueno. Así que me tuve que reincorporar y bueno, ahí fue cuando el Regimiento 7 va a Malvinas para participar del conflicto, y por eso es que yo fui a Malvinas, siendo que en realidad ya había vuelto a mi vida civil, digamos. Incluso yo siempre cuento que estando en Malvinas estaba preocupado porque iba a perder mi banco en la facultad, porque a mí lo único que me interesaba en ese momento no eran las Fuerzas Armadas, te imaginas, ni mucho menos el ejército. Al contrario, yo quería hacer una vida como cualquier joven, quería estudiar si podía, quería estar acá con mi familia, con mis amigos, y estaba ya preocupado pensando, voy a perder mi banca que tanto me costó, porque como les conté, era un examen complejo, me había costado mucho, había estudiado mucho, y perderla. Después, por supuesto, que la universidad, que siempre digo también fue la única institución pública que abrió sus puertas cuando nosotros volvimos de Malvinas para cobijarnos, para albergarnos, para darnos una actividad que en su momento para nosotros desde todo punto de vista fue muy útil. Tanto que al día de hoy yo nunca me fui de la universidad, soy docente hoy en la universidad, en la Facultad de Veterinaria, que en su momento me recibió, porque siento un compromiso muy importante con la facultad, que me dio mucho más que una enseñanza disciplinar y una formación profesional. Me dio una contención en un momento que para mí era bastante complicado en mi vida al haber regresado recién de las islas, ¿no? ¿Recordás cuál fue el primer pensamiento que tuviste cuando pisaste las islas? ¿Cuál fue la primera imagen? Sí, por supuesto. En realidad no fue tan grave como al final. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros llegamos siempre teníamos la esperanza que el conflicto no se iba a desarrollar como se desarrolló después. Cuando nosotros pisamos las islas, por ejemplo, para que te des una idea, los ingleses no habían empezado a venir, entre comillas, ¿no? Toda la guerra se fue desarrollando con el paso de los días. Nunca pensamos en que se iba a terminar como se terminó nosotros. Así que cuando pisamos en Malvinas, bueno, curiosidad, un poco de interés por qué eran las Malvinas, que nos habían enseñado en la escuela, una sorpresa porque en realidad el puerto argentino, y más con el paso de los años, yo tuve la oportunidad de volver muchas veces a las islas después del conflicto, y fue creciendo con el paso de los años. Hay mucha inversión inglesa en este momento, hay muchísima inversión, ha crecido muchísimo, ha cambiado mucho el pueblo, pero en aquel momento ya era como un pueblito inglés, ¿no? Porque sus habitantes eran ingleses, porque los carteles que había en las calles estaban en inglés, la moneda era inglesa. O sea, todo sorpresa era para nosotros en el momento en que pisamos las islas, y nunca pensábamos en que las cosas iban a terminar como terminaron. Nosotros creíamos que en algún momento se iba a llegar a un acuerdo, que se iba a firmar algún tipo de acuerdo, que íbamos a estar bajo las dos banderas al principio, que iba a estar la ONU, no sé, pensábamos cualquier cosa menos que se iba a desarrollar la guerra como terminó. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que estaban en una guerra? Exactamente el 1 de mayo, porque el 1 de mayo se produce el ataque inglés al aeropuerto, que es el aeropuerto antiguo, que ya no se usa más. Nosotros estábamos en el Monte London con el Regimiento 7, que es una de las elevaciones más cercanas que tiene el pueblo.
desde el Monte London se ve y se visualiza todo el pueblo y se veía el aeropuerto viejo, y una de las primeras acciones bélicas que tuvieron los ingleses sobre Malvinas fue atacar el aeropuerto para que los aviones argentinos no pudieran aterrizar en las islas. Y nosotros lo vimos como si yo te dijera que estábamos en un anfiteatro, porque desde la cumbre del Monte London se veía todo el pueblo y se veía el aeropuerto, y el ataque que fue de noche verdaderamente fue casi como una película para nosotros, ¿no? Ahí de verdad que dijimos, estamos en guerra, tomamos conciencia de dónde estábamos, porque fue una cosa como si fuera una película. Realmente yo obviamente no había participado en ninguna guerra, no sabía bien de qué se trataba, pero de verdad que fue una absoluta sorpresa de qué se trataba. Tremendo fue, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta realmente que la cosa estaba complicada. Fer, hablábamos fuera del aire y me gustaría que lo menciones acá también, porque fue una cifra que me llamó mucho la atención y que quizás si escuché alguna vez no le di tanta atención como cuando me lo dijiste vos, que en la guerra hubo 600... Sí, es un poquito más de 646. No está exactamente el número. Bien. Porque hubo algunos muertos que no se sabe exactamente si fueron producto de las acciones bélicas o no, pero estamos ahí en esa cifra, 646. 646 muertos en la guerra propiamente dicho. Exacto. Y vos me comentabas que posguerra había alrededor de 700 excombatientes que se suicidaron. Uh-huh. Es decir, que la cifra de excombatientes que decidió quitarse la vida superaba a los muertos en guerra. Sí, totalmente. Y eso habla de la dureza para un excombatiente que regresa de una guerra, la dureza de lo que nosotros llamamos la posguerra, que es el tiempo que viene después. En estos 44 años, sí, como vos bien decís, tenemos más de 700 soldados que tuvieron la suerte de volver de la guerra, pero decidieron quitarse la vida aquí, lo cual habla de la gravedad de la situación, ¿no? Porque en realidad eso es producto de la invisibilización que sufrimos los excombatientes por parte de la dictadura en principio, por parte de la dictadura militar, y el hecho del ocultamiento que quisieron hacer de nosotros, de lo que había pasado en Malvinas, de la falta de apoyo, no solo digamos psicológico, sino también de trabajo, de afecto, que siempre menciono que no necesariamente vino de parte del pueblo. El pueblo siempre para nosotros tuvo muestras de afecto, de respeto, de consideración, así como la tienen ustedes hoy, que nos han invitado, que nos tratan con tanto respeto y afecto. Todo esto que ustedes nos manifiestan hoy, siempre lo sentimos de parte del pueblo, esa es la realidad, pero sí de parte del Estado y de las políticas del Estado, que hicieron que quienes no tuvieran un apoyo o una contención, yo les mencioné hoy a la universidad, que la universidad me dio mucho más que lo disciplinar, ¿no? De aprender veterinaria, que eso es secundario para nosotros, porque en realidad eso se aprende en un libro y se puede estudiar. Los valores, el afecto, la contención no están en los libros, y a mí me los dio la universidad en su momento. Hubo compañeros míos que no tuvieron ni siquiera desde lo afectivo, porque algunos no tenían familia, por supuesto lo laboral. Yo tengo compañeros en el CECIN que perdieron su trabajo cuando estuvimos en guerra, porque estuvimos 74 días en conflicto, pero en realidad estuvimos prisioneros en las islas después de la guerra, por lo cual volvimos tiempo después. Y acá cuando llegaron hubo compañeros que cuando se quisieron reintegrar a su trabajo habían sido despedidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso en una persona que viene de una situación como tan grave como es una guerra, no sabemos dónde puede terminar, ¿no? Si además atravesamos las contingencias de la vida, las pruebas de la vida, o sea, problemas económicos o afectivos o sentimentales, o le vamos agregando problemas, entonces es un combo complicado para una persona que a veces ha tenido que recurrir a esta situación extrema de tener que suicidarse. Como ya te comentamos también, el año pasado lo tuvimos a Aparicio, y encuentro una, lógicamente, similitud o conexión con vos, que es que en el CECIM
les da algo a ustedes, encuentran algo. ¿Te es fácil para vos poner en palabras o no? No lo sé. ¿Qué es lo que le da el CECIM hoy en día? Por supuesto. El CECIM es el Centro de Combatientes en Islas Malvinas de aquí de La Plata. Es uno de los más antiguos de todo el país, pues ya en 1983 estaba formado. Tiene su sede en la calle 21 y 40, ahí tenemos nuestra sede donde funciona, y fue el primer recurso al cual apelamos nosotros para empezar a encontrar en una persona, en un interlocutor, alguien que nos entienda, ¿no? Porque yo con mi compañero, cualquiera sea, yo podía explicarle lo que me estaba pasando y él me iba a entender. Yo podía hablar de ciertas cosas y yo sabía que él me entendía y hablaba el mismo idioma, y él me contaba sus cosas y yo le contaba las mías, y encontramos como una conexión que se daba lógicamente porque habíamos vivido lo mismo, entonces podíamos hablar de lo mismo y nos íbamos a entender y comprender y ayudar. Eso fue en un principio fue lo que el CECIM nos permitió, una conexión con pares con el cual yo podía hablar y dialogar libremente, sabiendo que me estaba entendiendo de lo que le decía, que no pasaba con otras personas. Y después, además, fue creciendo el CECIM y fue buscando otros horizontes, como fue, por ejemplo, solucionar estas problemáticas que yo mencionaba recién de nuestros compañeros, que, por ejemplo, alguno carecía de trabajo, y bueno, en el CECIM encontrábamos un lugar donde podíamos reunirnos y entre todos ayudar al compañero. Luego, con las familias de quienes no habían regresado, que también las familias se acercaban y también nosotros podíamos encontrar una conexión con ellos. Imagínense ustedes que hubo familias que durante muchos meses esperaron a sus hijos porque nadie les dijo a esas familias que su hijo era un héroe nacional que había muerto en combate. El ejército no solo nos invisibilizó a nosotros, lo cual es muy grave, sino que también, y es más grave aún, invisibilizó a los héroes nacionales, porque no tuvo la valentía el ejército de ir a tocar timbre a la familia de un soldado caído que es héroe nacional y decirle a una mamá: mire señora, no espere más a su hijo porque su hijo murió en combate, pero es nuestro héroe. Y así es como los papás esperaron meses, porque más allá de que nosotros sabíamos que habían fallecido, siempre un padre tiene la esperanza de que su hijo está perdido, que está prisionero, que está en un hospital, que tiene un shock postraumático. En fin, un padre siempre recurre a la esperanza de encontrar en algún momento a su hijo con vida. Así que nosotros con los papás también tuvimos mucha relación. Y por supuesto con esto de la invisibilización que hizo el ejército de los héroes nacionales, también en el cementerio de las Islas Malvinas, en el cementerio de Darwin, donde durante muchos años las placas en las tumbas de los soldados caídos decían una frase que decía: soldado argentino solo conocido por Dios, porque no habían sido identificados. Y nosotros luchamos mucho para darles una identidad, porque es importantísimo que se sepan los nombres de aquellos que dieron su vida por nuestra patria, y en el cementerio donde estaban sepultados no decían sus nombres. Bueno, el CECIM finalmente, con la intervención de la Cruz Roja Internacional y el equipo de antropología forense, consiguió que se pudiera hacer el proceso de identificación, que duró muchísimos años, que llevó mucho trabajo. Imagínense que había que conseguir el ADN de los familiares de los soldados, que tenían que aceptar donar el ADN para ser cotejado con los restos que había. Con lo que les costaba a la familia ya capaz algo que había sido hace tanto tiempo, ¿no? Y además había mucho miedo porque en algún momento las Fuerzas Armadas dejaron trascender que lo que nosotros queríamos era traerlos de vuelta, porque obviamente las Fuerzas Armadas no querían que fueran identificados, porque nosotros apuntábamos no solo al nombre, sino también, además de la identificación del soldado, el equipo de antropología forense podía determinar la causa de la muerte, que para nosotros era muy importante. Por ejemplo, podrían haber muerto de frío, podrían haber muerto de hambre, podrían haber muerto fusilados. Y todos esos aspectos de esas posibilidades al ejército no les convenía.
hubo mucha resistencia a la identificación, siendo que es algo tan importante y clave y es parte de la identidad de nosotros como país, reconocer a nuestros soldados héroes en Malvinas. Bueno, finalmente se consiguió y hoy las tumbas, por suerte, tienen los nombres de cada uno de nuestros compañeros y las familias, como vos bien decís, pueden ir y saber dónde está su hijo, su hermano o su novio, porque hay chicas que perdieron a sus novios, imagínense, entre tantos soldados caídos, y saben dónde están y pueden rendirle el homenaje que merecen. Qué importante eso, Fer, qué importante, porque el tiempo no apremia. Me voy a tomar el atrevimiento quizás de preguntarte algo como periodista, pero en condición de maradoniano. Sé que tu hijo es muy hincha de Gimnasia, no sé si vos también. Exacto. Bueno, cuando Diego le hace el gol a Inglaterra, ¿qué te pasó? Bueno, todavía hoy se me pone la piel de gallina. Mira lo que te digo, yo tuve la suerte de poder ir a Italia y fui obviamente a Nápoles y a Nápoles y fui obviamente, yo tuve la suerte, como todos nosotros tuvimos la suerte de poder verlo en la cancha de Gimnasia en forma particular, digamos, porque yo particularmente, porque soy de Gimnasia, pero entiendo que es un sentimiento que tienen todos los futboleros, todo lo que hizo Diego por nuestro país, que por supuesto que excede las críticas que él ha recibido, que no tienen mucho sentido y no les damos demasiada trascendencia. Por supuesto que en su momento, imagínense que estamos hablando del año 86, la guerra fue en el 82, o sea, estaba muy reciente. Sí. De hecho, nosotros vivimos el Mundial en las islas. Siempre cuento que cuando fuimos tomados prisioneros, que nos metieron después de un tiempo en un barco inglés, y cuando pasábamos a retirar nuestra comida, los ingleses nos cargaban porque el primer partido perdimos y los ingleses en la cocina nos ponían cartelitos cuando pasábamos a buscar nuestra comida en el barco, prisioneros, ¿no? Nos cargaban por el fútbol. Así que éramos jóvenes y por eso yo siempre digo que el deporte es una gran herramienta para homenajear a los soldados caídos, porque ellos también amaban el deporte. Yo en ese momento amaba el fútbol, amaba el deporte, lo vivía apasionadamente y bueno, brindar un homenaje a través del deporte es hacerlo a través de algo que los jóvenes soldados amábamos. Así que inmediatamente fue todo el proceso del Mundial del 86 y bueno, ver ganar a la Argentina. A ver, por supuesto que no se equipara con lo que pasó en la guerra, no es comparable, pero no dejó de ser una gran caricia a nuestro corazón en su momento, una palmada en nuestra espalda y obviamente que lo puso a Maradona y a los jugadores en un lugar muy destacado en nuestras vidas. Nosotros lo amamos a Diego por todo lo que hizo a lo largo de su vida, pues no fue solamente el gol a los ingleses, ¿no? Fue en general toda su vida, desde una posición ideológica que nosotros compartimos, todo lo que hizo y cómo defendió a nuestro país en todo el mundo, donde lo puso. Entiendo que mucha gente puede pensar, bueno, pero es el fútbol. No importa, o sea, toda herramienta que sirva para posicionar a la Argentina en un lugar destacado en el contexto mundial, para nosotros es importante. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y un poco siguiendo en esta línea, últimamente se habla mucho de la cuestión con respecto a la soberanía de esas tierras en Malvinas y se ha entrado en una discusión por una cuestión de la falta quizás de reconocimiento o de poner a la cuestión de la soberanía nacional en un eje central en las discusiones internacionales. Sabemos que desde el CECIM hay una postura bastante importante con respecto a eso. Pero si nos pudieras comentar un poco ustedes cómo interpretan ese aspecto en clave de esto, ¿no? También de nuestras tierras y el reconocimiento de lo que sucedió allí. Sí, nosotros particularmente sufrimos mucho de las políticas estatales en algunos gobiernos, como el actual, cuando escuchamos que una persona a cargo del Estado dice que su referente es Margaret Thatcher, con lo que significó para nosotros en la guerra. También, por supuesto que la pérdida de las Malvinas fue algo de desidia de parte de nuestro país, que era como una tierra olvidada, por supuesto, y nosotros no tenemos una visión como argentinos a futuro
de los recursos naturales, más allá de la soberanía en particular, pero también de los recursos, lo que implica el mar argentino, todo el Atlántico Sur, lo que implica Antártida, lo que implica la posición estratégica de las islas en el contexto del Atlántico Sur. Por supuesto que no somos un país colonialista y quizás no tenemos esa visión de guerra ni de colonización, ni de pensar en que las islas estratégicamente dominan toda esa región del mundo. Hay otros países que sí lo piensan, que sí tienen ese espíritu y que lo han visto, como fueron los ingleses, que pensaron que ellos ya dominaban el Atlántico Norte junto con los Estados Unidos y dijeron, bueno, vayamos por el Atlántico Sur con la importancia que tiene el pasaje interoceánico. Ustedes saben que pronto el Tratado Antártico va a permitir, por una cuestión de necesidad mundial, la explotación de los recursos que hay en la Antártida, algo que al día de hoy, entre comillas, no se puede hacer. Al día de hoy solo son cuestiones científicas, pero bueno, a mí me ha tocado estar en la Antártida también y he visto el desarrollo de potencias que nosotros ni siquiera pensamos ni tenemos en cuenta. O sea, la Antártida para nuestro país en cuestión de prioridades es ni siquiera secundaria, o sea, tiene un papel muy pequeño. Bueno, hay otros países que no lo piensan así. Y de hecho hemos comprobado, nosotros en nuestros viajes posteriores a las islas, el crecimiento que yo marcaba hoy de los ingleses dentro de las islas, porque yo les hablé de un aeropuerto antiguo que fue destruido por ellos mismos. Ahora el aeropuerto está dentro de la base militar que hicieron los ingleses después de la guerra, por lo cual uno no deja de verla. El avión aterriza en una base militar que aproximadamente, por lo que nosotros podemos evaluar, tiene una capacidad no menor a 5.000 soldados. Esa inversión que han hecho los ingleses ahí en ese lugar nos muestra el interés real que tienen ellos, no solo por las islas, que no tienen demasiada trascendencia para ellos, sino el lugar estratégico en sí y la influencia que pueden llegar a tener sobre la propia Antártida. Fer, realmente ha pasado volando esta charla, nos quedaron un montón de temas para hablar. En otro momento te vamos a convocar porque como sabemos estás bueno, de un lado para el otro por la fecha que corresponde. No te quiero despedir sin antes pedirte una reflexión del por qué es tan importante mantener la memoria de lo que pasó en la guerra y de lo que fueron, como vos decís, los héroes, incluyéndote. Para nosotros lo más importante es que hubo jóvenes como ustedes que dejaron su vida en ese lugar. ¿Cómo olvidarlos? ¿No? Dando su vida, que es lo más preciado que un ser humano tiene. Todo lo que tenemos nosotros es nuestra vida. Ellos la ofrendaron en defensa de nuestro país, de la soberanía, como decía ella. Entonces es imposible olvidar a un joven que a los 18 años dejó de lado todos sus sueños, que yo les hablé hoy, todos los sueños que yo tenía, de estar con mis amigos, de disfrutar de mi familia, de mis amigos, del estudio, todo lo que un joven de 18 años puede soñar, y ellos lo dejaron de lado, pusieron por encima de todo el deber de defender a la patria, y por eso es que es una obligación desde el Estado y desde cada uno de nosotros, no solo recordarlos, sino valorar lo que ellos hicieron y lo que dieron por nuestro país. Para nosotros esa es la causa principal, más allá, por supuesto, de la soberanía que obviamente que nosotros defendemos, o del lugar estratégico de las islas, o de los recursos naturales, que también son causas por las cuales uno tiene que defender la soberanía nacional. Pero esas causas, que son muy importantes, no dejan de ser secundarias frente a esto que yo te digo, de que ahí hay jóvenes que dieron todo, su vida misma, y además que tienen una familia detrás de ellos, ¿no? Que hay una mamá que también dejó a su hijo en ese lugar, un papá, una hermana, por lo cual no son solo los excombatientes. Hay familias enteras de argentinos que entregaron a sus hijos para que hoy la Argentina pueda decir con orgullo: tengo héroes nacionales en ese lugar, por lo cual a partir de ese mismo día que terminó la guerra, jamás voy a renunciar al reclamo por la soberanía nacional en ese lugar. Fer, muchísimas gracias. Gracias por tu relato, gracias por venir con nosotros y gracias por lo que hiciste allá. Un placer estar acá, un placer, y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos encontraremos en otro momento. Cuando gusten.